Falta mucho. En un segundo voy a hacer una pequeña diligencia. Bueno, yo soy de la programación de un trabajo técnico. Me voy a aventar. De verdad, no escucha que son de las 11 de la noche. No, igual, se sabe que yo soy muy comprometido con mi trabajo. A 24 horas de trabajo. Sí, yo creo que soy muy cuidadoso. ¿Sí? ¿Es certificado? Sí, pero tengo un no lo veo, ¿verdad? Se me hace complicado que le voy a llamar a la policía. No te preocupes. Oye, un momento. Un momento. ¿Tú qué es eso? Oye, espera. Se abre en audiencia de instalación a juicio oral en el proceso seguido contra el acusado Luis Pérez, cuyo DNI es 7232162, que ha sido acusado por la comisión del delito de hurto agravado contemplado en el artículo 186 del Código Penal por haberse cometido durante la noche y mediante la ruptura de obstáculos. Se concede el uso de la palabra al fiscal para su alegato de apertura. Muchas gracias, su señoría. Primero, nosotros tenemos que considerar que el delito cometido por el señor Pérez ha sido el delito de hurto agravado en el artículo 186 del Código Penal. Para entender por qué ha hecho esto, más bien tenemos que entender por qué ha sucedido y cómo han sucedido las cosas. Primero que todo, el señor Luis, con gran destreza, accede al archivo donde está guardado esta computadora, esta portátil, y extrae, siendo visto por dos testigos, el propio dueño de la portátil y un joven que estaba presente en el momento del proceso. Luego, huye de la escena y eventualmente es atrapado y traído ante la justicia. Por lo tanto, nosotros consideramos que el señor Luis es responsable y nosotros, la Fiscalía, prometemos y aseguramos que vamos a comprobar que él es no solo responsable, sino que merece la pena que nosotros postulamos de 4 años de pena privativa de la libertad. Muchas gracias, señoría. Ahora se concede la palabra a la abogada del actor civil para su alegato de apertura. Muchas gracias por cederme la palabra, estimada jueza. El día de hoy mi defensa probará que el acusado Luis Pérez ocasionó un daño tangible y concreto a mi patrocinado al incurrir en sus pertenencias y laptop. De este modo se vio afectado su patrimonio y es por eso que solicito que se le otorgue una reparación civil valorizada en 5.000 soles, así como la restitución de los bienes en la medida de que fuera posible y que se haga efectiva la pena a favor de mi patrocinado Andrew. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la abogada defensora. Muchas gracias, señora jueza. En este proceso demostraré que mi defendido, Luis Pérez, acudió al lugar como técnico por un encargo que le había mandado su jefe a recoger un maletín por una comunicación previa. Por ende, todos los hechos y circunstancias atribuidos en el documento de acusación no tienen responsabilidad penal sobre mi acusado. Por ende, no debería ser condenado. Gracias. Señor Luis, ¿usted se considera culpable del delito que se le imputa? Sí, señor magistrado. Bueno, yo me considero inocente de todo lo que se me imputa. Y estoy sorprendido por todo lo que se ha hecho acá. Estoy seguro que mi abogada defensora va a poder probar que no es, como dicen, el ser fiscal y la señora abogada de la calle. Señor acusado, se le informa que tiene derecho a guardar silencio y que su silencio no será utilizado en su contra. Asimismo, tiene derecho a declarar total o parcialmente. ¿Desea usted declarar? Prefiero someterme a mi derecho constitucional al silencio. Señor Andrew, ¿jura o promete decir la verdad en todo cuanto se le pregunte bajo apercibimiento de ley? Sí, juro. Indique sus generales de ley, por favor. Mi nombre es Andrew, actualmente tengo 28 años y me desempeño como contador con domicilio en Avenida 28 de Julio 637, Miraflores, y yo soy el propietario de la mochila en materia del presente proceso. Ok, ahora tiene la palabra el Ministerio Público. Muchas gracias, señoría. Señor Andrew, indique al despacho qué ocurrió la noche de los hechos. Regresé al depósito porque había olvidado mi mochila y al llegar vi al acusado con una herramienta. El canal estaba roto y él tenía mi mochila abierta y dentro estaba mi laptop.
¿Usted autorizó al acusado a ingresar a manipular su mochila? Nunca. ¿Puede identificar al acusado claramente? Sí, es el señor que lo puedo ver a través de acá. Luis. Muy bien, muchas gracias. No más preguntas, su señoría. Pasé al abogado del actor civil. Muchas gracias, señora jueza. Señor Andrew, la laptop que se encontraba dentro de la mochila era de su propiedad. Sí, era de mi propiedad. ¿Podría indicar al despacho cuál era el valor aproximado de esa laptop? Aproximadamente 4.000 soles. ¿Utilizaba usted esa laptop para su trabajo o actividades académicas? Sí, lo utilizo para mi trabajo y para asuntos personales importantes. No más preguntas, señora jueza. Concedo la palabra a la defensa. Muchas gracias, señora jueza. Señor Andrew, cuando usted vio al acusado, él ya se encontraba saliendo del edificio con la laptop. Sí, efectivamente. ¿Usted le gritó que se detuviera? Sí. ¿El acusado utilizó violencia contra usted para huir? No. Ya, no más preguntas. Ok, el testigo puede pasar a retirarse. Rafael, ¿jura o promete decir la verdad en todo cuanto se le pregunte? Sí, juro. Ok, indique sus generales de ley, por favor. Mi nombre es Rafael Alonso Mueas Valladares, tengo 25 años, soy docente y me encuentro domiciliado en Avenida Arboleda 108, Ate. Trabajo en el edificio donde ocurrieron los hechos. Doy la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias. Señor Rafael, indique al despacho qué ocurrió esa noche. Bueno, me encontraba por el pasillo y escuché un ruido fuerte, como si estuvieran rompiendo un candado. Al salir al pasadizo vi al acusado con una linterna y un alicate en la mano. ¿Y qué observó respecto al candado, el seguro del depósito? Bueno, cuando me acerqué noté que estaba roto. ¿Puede identificar a la persona que hizo ese acto en esta sala? Sí, justo lo veo aquí en el Zoom. Es este señor que dice Luis. No me pregunta, su señoría, muchas gracias. Ok, ahora tiene la palabra el abogado del actor civil. Muchas gracias, señora jueza. ¿La persona que vio tenía autorización para ingresar al depósito? Hasta donde yo tengo entendido, no. No más preguntas, gracias. Le concedo la palabra a la defensa. No tengo preguntas, su señoría. Ok, entonces el testigo puede pasar a retirarse. Señora Andrea, ¿jura o promete decir la verdad en todo cuanto se le pregunte? Sí, juro. Indique sus generales de ley, por favor. Mi nombre es Andrea León Bocanera, tengo 25 años, soy administradora y estoy domiciliada en Parque Galeada 560 en San Isidro. Conozco al señor Luis por razones laborales. Listo. Ahora tiene la palabra la defensa. Muchas gracias, señora jueza. Señora Andrea, indique al despacho dónde se encontraba el señor Luis antes de los hechos materia de este proceso. Estaba conmigo. Recibí una llamada o mensaje pidiéndole que fuera a hacer algo urgente. Ok, ¿era habitual que el señor Luis saliera a esa hora por encargos laborales? No. El señor Luis le manifestó que iba a realizar un encargo de trabajo, entonces... Sí. Ok, ¿usted presenció posteriormente el momento en que se cortó el candado de la supuesta sustracción? No. Ya, no más preguntas. Se da la palabra al Ministerio Público. Señor Andrea, ¿usted puede afirmar con certeza quién envió ese mensaje? No. ¿El acusado le explicó exactamente qué debía hacer en el depósito? No con claridad. ¿Puede usted asegurar que se trataba de un trabajo legítimo? No. No más preguntas. Ok. Ahora le concedo la palabra al abogado del actor civil. Muchas gracias, señora jueza. Señora Andrea, ¿el acusado salió voluntariamente sin que nadie lo obligara? Sí. No más preguntas. Gracias. Gracias. El testigo puede pasar a retirarse. Bien. Señora Elena Dupuy-Suito, ¿jura o promete desempeñar fielmente el cargo de perito con verdad y diligencia? Sí, juro. Perito, por favor, indica al despacho sus generales de ley y credenciales profesionales.
Mi nombre es Elena Dupuisuito, soy ingeniera en sistemas con maestría en tecnología de las comunicaciones y especialización en informática forense. Me desempeño como perito en análisis digital desde hace 10 años y he participado en más de 20 pericias vinculadas a análisis de evidencia informática, extracción de datos y verificación de integridad de archivos digitales. Muchas gracias. ¿Qué verificaciones realizó respecto al video de seguridad? Se realizó un análisis de integridad del archivo mediante revisión de metadores, estructura digital y consistencia temporal. No se detectaron inicios de edición, cortes, superposición ni manipulación. Del examen de contenidos se observa que a las 22 horas y 58 minutos el señor Luis Valer ingresa al área del depósito. A las 23 horas y 01 minutos se realiza la manipulación directa del candado. A las 23 horas y 03 minutos se le observa con una mochila abierta en sus manos. No se registra presencia de terceras personas en el área durante este intervalo. Muchas gracias. ¿Qué hallazgos obtuvo del análisis del dispositivo móvil? Se realizó extracción forense mediante herramienta certificada, preservando la cadena de custodia. Se identificó un mensaje recibido a las 22 horas con 41 minutos de un número no registrado en la agenda del investigado, cuyo contenido señala: necesito que recojas un equipo urgente. No fue posible determinar técnicamente la identidad del remitente, ni vincularlo con el agraviado o con persona autorizada del edificio. En conclusión, ¿cuál es su conclusión técnica? En primer lugar, el material videográfico es auténtico y no presenta alteraciones. En segundo lugar, existe coincidencia temporal y espacial entre el investigado y el lugar de los hechos. Como tercer punto, se acreditó la recepción de un mensaje previo solicitando recoger un equipo urgente sin que pueda establecerse la identidad del remitente. Por último, la pericia acredita presencia y manipulación observable en video, pero no permite determinar intención, finalidad o motivación del investigado, por no ser materia técnica de la especialidad informática. Es todo cuanto tengo que informar. Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. ¿El abogado del actor civil tiene alguna pregunta? No tengo ninguna pregunta, señora jueza. Entonces tiene la palabra la defensa. Muchas gracias, señora jueza. Perito, ¿su análisis permite determinar cuál era la intención del señor Luis al ingresar al depósito? No, informática forense no permite establecer intención o finalidad subjetiva. ¿Su pericia permite establecer si existía o no una autorización previa para ingresar? No, mi análisis se limita a evidencia digital objetiva. Entonces, su pericia acredita presencia y manipulación observada en video, pero no dolo ni intención de hurto, ¿correcto? Correcto. Eso es todo por mi parte. Señora María Fernanda, ¿jura o promete desempeñar fielmente el cargo con verdad y diligencia? Sí, juro. Muy bien, por favor, indique al despacho sus generales de ley y especialidad. Mi nombre es María Fernanda La Torre Serrano, perito en criminalística con especialización en dactiloscopía. Cuento con 8 años de experiencia en levantamiento y comparación de huellas dactilares en la escena del crimen. Por favor, perito, indique en qué consiste su pericia. Se realizó el levantamiento de huellas dactilares en el candado violentado y el alicate incautado en el lugar del hecho. Posteriormente, dichas huellas fueron comparadas con las impresiones dactilares del señor Luis. ¿Y a qué resultado arribó? Se obtuvieron coincidencias positivas entre las huellas levantadas en el candado del alicate y las impresiones dactilares del investigado. ¿Cuál es su conclusión técnica, entonces? Desde el punto de vista dactiloscópico, se establece que el señor Luis tuvo contacto con el candado y con la herramienta realizada. Muy bien, no más preguntas, su señoría. Abogada del actor civil, ¿tiene preguntas? No tenemos preguntas, señora jueza.
Listo, entonces tiene la palabra la defensa. Muchas gracias, señora jueza. Perito, ¿su análisis permite determinar el momento exacto en que se produjo ese contacto? No, la pericia únicamente acredita contacto, no el momento. ¿Usted evaluó si el alicate era una herramienta de uso habitual del acusado por razones laborales? No, este aspecto no fue objeto del análisis. Entonces, para precisar, su pericia acredita contacto físico, pero no determina intención ni ánimo de apropiación. Correcto. No más preguntas. Ahora procederán las partes a emitir sus alegatos de clausura. Se le concede la palabra al Ministerio Público. Señora jueza, culminado el debate probatorio, ha quedado plenamente acreditada la responsabilidad penal del acusado. Los hechos son claros. El acusado se apoderó efectivamente de una laptop tras entrar a la fuerza en un depósito durante la noche, configurado así el hurto agravado consumado. Aunque no fue detenido en la flagrancia, la conducta delictiva ha sido corroborada por los testimonios de los testigos, las pericias y los medios materiales incorporados al proceso. La defensa no ha logrado desvirtuar el dolo de apoderamiento ni la afección al bien jurídico del patrimonio del afectado. Por eso nosotros solicitamos que se emita una sentencia condenatoria y se imponga la pena solicitada. Muchas gracias. Ok, ahora se le concede la palabra al abogado del actor civil. Muchas gracias, señora jueza. No se trata únicamente de objetos. El acusado se apoderó de una laptop y rompió el candado del depósito de mi cliente, afectando directamente su patrimonio y su tranquilidad. El daño es tangible y evidente. Por ello, solicitamos que se fije una reparación civil de 5.000 soles que cubra íntegramente el perjuicio causado y que se ordene la restitución de los bienes en tanto sea posible. Este tribunal deberá garantizar que los derechos de las víctimas sean plenamente resarcidos. Ahora se le concede la palabra a la defensa. Muchas gracias, señora jueza. Concluido el debate probatorio, corresponde analizar los hechos bajo los principios que rigen el derecho penal. Si bien durante el juicio se ha acreditado la ocurrencia del hecho y la participación de mi patrocinado, debemos recordar que la finalidad del derecho penal no es únicamente sancionar, sino también garantizar proporcionalidad y justicia en la individualización de la pena. Mi defendido no cuenta con antecedentes penales, ha mostrado disposición a reparar el daño y ha manifestado arrepentimiento por lo ocurrido. Por ello solicitamos que de emitirse sentencia condenatoria se imponga la pena en su mínimo legal conforme al artículo 186 del Código Penal y que se evalúe la suspensión de la ejecución de la pena conforme al mismo código. Es todo. Ok, ahora el acusado. Bueno, señora jueza, bueno, reconozco que actué de manera incorrecta y lamento profundamente lo ocurrido. No fue una decisión acertada, pero asumo mi responsabilidad. Quiero reparar el daño causado y, bueno, comprometerme a no volver a cometer un hecho similar. Y, bueno, le pido que considere mi arrepentimiento, mi situación personal y que me brinde una oportunidad de enmendar este error. Muchas gracias. Buenos días. Nos encontramos reunidos en la audiencia de adelanto del fallo en el proceso penal seguido contra Luis Pérez por la comisión del delito de hurto agravado. El objetivo de la presente audiencia es dar a conocer las partes resolutivas de la sentencia, que después de todo lo actuado en la etapa probatoria se le condena. Finalmente, se programó la audiencia de lectura de sentencia para el día 25 de febrero de 2026 a las 10:20 am dentro del plazo que concede la ley de 8 días hábiles, a fin de emitir pronunciamiento definitivo. Sin otro particular, se levanta la sesión a las 3 p.m. Ahora este despacho dará inicio a la lectura de sentencia. Habiendo valorado de manera exhaustiva los medios probatorios actuados en este juicio, este despacho constata que se ha acreditado la rotura de obstáculos y la ejecución del hecho en horario nocturno, elementos que configuran la agravante imputada. Asimismo, se confirma que el apoderamiento fue efectivamente consumado, sin existir elementos de confusión que modifiquen la acreditación de los hechos. En consecuencia, este despacho declara la responsabilidad penal del acusado, el señor Luis Valer Pérez,
por el delito de hurto agravado. Se le impone una pena privativa de libertad de 4 años, así como el pago de la reparación civil a favor del agraviado, valorada en 5.000 soles, por el delito de hurto agravado. Además, se ordena la restitución de los bienes a favor del señor Andrew. Se notifica a las partes la presente sentencia, quedando abiertas las vías de recurso que la ley establece para quienes deseen impugnar. Con esto se da por concluida la lectura de sentencia. Sin otro particular, se levanta la sesión a las 11 horas.